Hola mis niños, ¿cómo se encuentran? Espero estén excelente. Me da mucho gusto estar otro día con ustedes en estas clases a distancia. Deseo de todo corazón disfruten esta clase y les sirva para aprender día a día un poquito más. Bueno, en la sesión de hoy, miércoles 13 de enero del 2021, vamos a estar trabajando con 2 materias, pero realizaremos 3 actividades. En la primera actividad tú vas a necesitar tu libro de matemáticas 5, porque trabajaremos con matemáticas. En la segunda actividad vamos a trabajar con tu libro y con tu libreta de historia. Y en la tercera actividad vamos a trabajar con tu guía y con tu libro de historia. Así que por favor concéntrense y reúnan todo su material para que no se me distraigan. Cualquier duda recuerden que estoy a sus órdenes, ya que yo los puedo ayudar si tienen alguna dificultad. Espero sus evidencias en el transcurso del día con su nombre, la fecha, instrucciones y todo lo que tenga que llevar. También la letra tiene que ser clara y legible para yo podértela calificar. Recuerda que todo eso cuenta para tu calificación. Sin más, empezamos la clase del día de hoy. Por favor, estén concentrados. Bien, niños, iniciamos con tu actividad número 1 en tu libro de matemáticas 5 en la página 53. Vamos a continuar trabajando con el tema significado de la parte decimal de algunas unidades de medida. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué otras formas hay para poder leer los números decimales en cuanto a las unidades de medida, así como también identificar las equivalencias de estas unidades de medida, por ejemplo, kilogramos igualarlos a gramos, metros igualarlos a centímetros, horas igualarlas a minutos, etc. Pero primero te voy a recordar qué son las equivalencias. Estas son cuando nosotros igualamos dos valores. Significa que un valor es igual a otro, pero se escribe diferente. También te voy a recordar qué es un decimal. Habíamos dicho que un decimal es cuando el entero se divide en partes, pero la característica de este es un puntito entre sus números. Y también te quiero recordar lo que son las unidades de medida. Estas nos permiten saber el peso, la capacidad de los recipientes, así como también las medidas de las distancias que vamos a recorrer o el tiempo que nos lleva a nosotros a realizar diferentes actividades. Bueno, vamos a empezar con la explicación de cada uno de los incisos, así que si puedes ir junto conmigo realizando las actividades, hazlo. Puedes ir pausando el video mientras tú realizas tus actividades. Como les decía, vamos a iniciar en la página 53. Tú vas a necesitar identificar lo siguiente para que puedas hacer el inciso número 3. Habíamos dicho que las unidades de medida en cuanto a los puntos decimales tienen diferentes formas de leerse, diferentes formas de identificarse, pero para eso nosotros necesitamos saber las siguientes equivalencias. Decíamos que un litro es igual a 1000 mililitros, un kilogramo es igual a 1000 gramos, un metro es igual a 100 centímetros y una hora es igual a 60 minutos. Y en esta ocasión vamos a estar utilizando el peso. Un peso es igual a 100 centavos. Esta es la nueva equivalencia que nosotros vamos a trabajar. Si tú te llegas a encontrar en tu vida cotidiana lo siguiente, así lo vamos a leer. 9.8 pesos. El punto 8 va a significar los centavos. Entonces, lo que está antes del puntito son los pesos. Y lo que está después del puntito son centavos. Entonces, una forma de leer esta unidad de medida es la siguiente. 9 pesos y 80 centavos. ¿Por qué 80 centavos? Porque un peso equivale a 100 centavos. Por lo tanto, lo que está después del punto van a significar los centavos agregándole un 0, ¿sale? Ok, entonces si ustedes llegan a presentar puntos decimales en equivalencias de los pesos, lo que está después del punto van a ser los centavos, ¿entendido? Ahora pasamos a otra forma de leer equivalencias, pero en las unidades de medida
de capacidad. Si tú te llegas a encontrar 7.8 litros, recordemos que lo que está después del punto son los mililitros y lo que está antes del punto son los litros. Entonces, una forma de leer esta unidad de medida son 7 litros y 800 mililitros. ¿Por qué 800? Porque un litro equivale a 1000 mililitros. Por esa equivalencia es que lo que está después del punto significan los mililitros, agregándoles 2 ceros. Otra unidad de medida que nosotros podemos trabajar son las de longitud. Si nosotros decimos 4.3 metros, recordemos que la equivalencia de un metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, lo que está después del punto van a ser los centímetros. Y lo que está antes del punto van a ser los metros. 4 metros y 30 centímetros. ¿Por qué 30? Porque un metro es igual a 100 centímetros, por lo tanto se le va a agregar solamente un cero a este numerito y la equivalencia se lee así, 4 metros y 30 centímetros. ¿Sí? Ok, pasamos a la siguiente. 6.2 kilogramos. Recordemos que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, lo que está antes del puntito van a ser los kilogramos. Y lo que está después del punto van a ser los gramos, pero agregándole 2 ceros. ¿Por qué son 200? Porque un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Sí? Recordemos que lo que está antes del punto van a ser los kilogramos y lo que está después del punto los gramos. También nosotros utilizamos las horas. Recordemos que lo que está antes del punto son las horas. Entonces aquí, 1 hora y no vamos a decir 4 minutos, no. Tenemos que multiplicar el 4 por la equivalencia que son 60. 4 por 0, 0. 4 por 6, 24. Pero recordemos que hay un numerito después del punto, por lo tanto, quiere decir que son 24 minutos. Tú vas a necesitar identificar estas equivalencias para poder realizar tu actividad en el punto número 3. ¿Qué vas a realizar en esa actividad? Vas a unir cada una de las equivalencias con su descripción correcta. Ahí van a sobrarte 3 descripciones, son las que no vas a unir porque esas descripciones no corresponden con las equivalencias que ahí te muestran. Son 4 equivalencias que tú tienes que unir, las puedes unir de colores para que no te confundas. Hay que estar concentrados y observar cuál es la descripción correcta de cada una de estas equivalencias. Ahora vamos a realizar el punto número 4. En este les muestran 2 problemas. El primero dice así. Alma tiene 2 perros, uno chihuahua que pesa 2.950 gramos y un pequinés que pesa 4.87 kilogramos. ¿Cuánto más pesa el pequinés que el chihuahua? Bueno, si se fijan ahí, hay 2 unidades de medida, los kilogramos y los gramos. Lo primero que vamos a realizar nosotros es convertir esos kilogramos a gramos. Vamos a sacar primero lo de la perrita chihuahua. ¿Ok? Ahí está. Y la pequinés pesa 4.87, pero kilogramos. Estos kilogramos lo tenemos que multiplicar por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque un kilogramo es igual a 1000 gramos para poderlos convertir y hacer la operación. Yo les voy a ayudar a hacer ese procedimiento para sacar este numerito. 7 por 0, 0. 7 por 0, 0. 0, 7. 8 por 0, 0. 8 por 0, 0. 8 por 0, 0. 8. Es lo mismo que se realiza cuando tenemos 2 números abajito, pero solamente dejando este espacio. Ahora hacemos la suma.
Y como tenemos dos números después del punto, vamos a contar de la derecha a la izquierda y ponemos el punto decimal. 1, 2 y aquí. Quiere decir que la perrita pequeñez pesa 4.870 gramos. Con estos dos valores, ustedes van a calcular la respuesta. Dice ahí que cuánto pesa más o cuál es la diferencia entre estos dos. Cuando ustedes quieren sacar qué número es mayor que el otro, ¿qué operación podemos realizar aquí para encontrar cuánto le gana el 4.870 al 2.950? ¿Qué operación podemos realizar para encontrar la diferencia? Ok, una resta, porque vamos a sacar diferencia. Este es el procedimiento que ustedes van a poder realizar para sacar su respuesta. ¿Por qué convertimos los kilogramos para poder hacer la operación? ¿Por qué lo multiplicamos por 1000? Porque es la equivalencia de los kilogramos y los gramos. Ahora vamos con el problema B, el cual dice así. Juan quiere saber cuántos litros de bebidas lleva en 7 latas. Cada una de las latas contiene 355 mililitros. ¿Sale? Pero si se fijan, quiere saber los litros. Y son 7 latas. Lo que vamos a realizar nosotros primero es sacar el total que tienen las 7 latas. Si una lata tiene 355 mililitros, ¿cuánto tendrán 7 latas? ¿Qué operación pueden realizar ustedes para encontrar esta respuesta? Hay dos operaciones disponibles ahí, pero hay una más rápida que la otra. Si una lata son 355, 2 latas, ¿cuánto será? 3 latas, ¿cuánto será? Ok, podemos hacer una multiplicación o una suma. Multiplicar las 7 latas por 355, que equivale a una, o sumar 7 veces el 355. Esos van a ser en mililitros. Pero ahí te está preguntando los litros. Cuando ustedes tengan su resultado, es decir, por ejemplo, si a ustedes les sale esto, que las latas contienen en total 9.638 mililitros. Esto lo tenemos que convertir a litros. De una manera fácil, solamente es recorrer el punto decimal. Bueno. Vamos a sacar la equivalencia. 1 litro es igual a 1000 mililitros. Por lo tanto, aquí hay 3 ceros. Entonces, el punto decimal se debe de colocar contando 3 números. 1, 2, 3. Y se va a colocar ahí. ¿Por qué tenemos que colocar el punto al sacar el resultado? Porque con el punto decimal ya van a ser litros. Porque ahí en ese problema te están preguntando litros. Por ejemplo, si de esta multiplicación tu resultado es este número, lo que tenemos que hacer es contar 3 y colocar el punto, y ahí ya van a ser los litros, porque nos están pidiendo litros. ¿Por qué recorrimos el punto 3 veces? Porque la equivalencia es que 1 litro equivale a 1000 mililitros y son 3 ceros. Y tenemos que poner punto decimal para convertirlos a litros. Ahora pasamos al punto número 5. En este contestarás 4 problemitas o 4 conversiones. La primera dice, ¿cuántos minutos tiene una hora? Recordemos que hemos venido trabajando con esa equivalencia. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? La van a colocar aquí. La segunda pregunta, ¿cuántos minutos son la décima parte de la hora? Lo primero que vamos a identificar es cuántos minutos tiene una hora. A ver, díganme. Ok, bueno, cuando ustedes identifiquen los minutos que tiene una hora, lo van a colocar aquí. ¿Sale? Recuerden, aquí van a colocar los minutos que tiene una hora. No, me van a colocar el número. Ok, y después de eso, vamos a identificar la décima parte. Un décimo, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para sacar esta respuesta, ustedes tienen que dividir los minutos que tiene la hora entre 10. ¿Por qué 10? Porque es la décima, es una décima parte de la hora.
Así van a calcular ustedes la pregunta 2. Ahora vamos con la pregunta 3. ¿Cuántos minutos son 7 décimos de la hora? Ok, el número 7 lo vamos a sacar porque son 7 décimos. Ustedes lo que van a realizar es utilizar el cociente, que es lo que te va a salir arribita de la división. Tú vas a utilizar lo que te sale arribita de la división aquí junto con el 7. ¿Qué operación podemos realizar nosotros para calcular 7 décimos de hora? Para que nos salga más rápido. Ok, multiplicar. Tenemos que multiplicar 7 por el cociente que nos salió de la división anterior. Por el cociente. ¿Cuál es el cociente? Lo que sale arribita de la división anterior. Ese numerito lo vamos a utilizar junto con el 7 para sacar los 7 décimos de hora. Ahora nos vamos a la pregunta número 4. Dice que si un viaje en autobús dura 3.7 horas, ¿cuántas horas y cuántos minutos va a durar? Recordemos que las horas son lo que está antes del punto y los minutos son lo que está después del punto. Pero recordemos que tenemos que multiplicar por 60, el punto 7 por 60 y esos van a ser los minutos. Por lo tanto, el viaje, ¿cuántas horas va a durar? 3 horas. ¿Y cuántos minutos? El punto 7 significa los minutos, pero los tienes que multiplicar primero por 60. Hay que recordar que al final de la multiplicación tenemos que colocar el puntito decimal contando un número de la derecha a la izquierda y ponemos el puntito. Y esos van a ser los minutos. Esa es tu actividad número 1. Ahora pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos a iniciar con tu actividad número 2. Vas a necesitar tu libreta de historia y tu libro de historia. En esta ocasión vamos a estar trabajando la República Restaurada. El objetivo de esta clase va a ser que tú identifiques por qué se le llamó República Restaurada, qué fue lo que pasó en esta época y cuáles fueron las consecuencias que tuvo tanta guerra que se desarrolló en nuestro país. Pero quisiera yo saber si tú te imaginas qué significa República Restaurada o cómo crees que era la situación tanto económica como política en nuestro país en ese entonces de la República Restaurada. Bueno, una vez que Benito Juárez y su ejército liberal derrotaron el imperio de Maximiliano, el gobierno republicano se volvió a restablecer en todo el país. A eso se le conoce como República Restaurada, que el gobierno se volvió a establecer, el gobierno republicano y el gobierno liberal. Se volvieron a incluir al gobierno mexicano. En julio de 1867, la capital de México recibió triunfante a Benito Juárez luego de derrotar al imperio de Maximiliano. Esta victoria de los liberales permitió que la república se restableciera. A este periodo, que fue entre 1867 y 1876, se le conoce como República Restaurada. ¿Por qué se le conoce República Restaurada? Porque el gobierno republicano se volvió a establecer en nuestro país. El gobierno de los liberales y el gobierno democrático se volvió a incluir en nuestro gobierno. Y fue entre los años 1867 y 1876 cuando se le llamó República Restaurada por este motivo. Pero tantos años de guerra debido a la guerra de reforma, a la guerra con el imperio de Maximiliano, provocó que el gobierno de Benito Juárez y su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, tuvieran diferentes dificultades, tanto económicas como políticas. Pero ¿cuáles fueron estas dificultades? En total fueron 4 dificultades muy marcadas que tuvieron en su gobierno debido a todas las guerras que se vinieron acumulando anteriormente a su gobierno. La primera fue que el Partido Liberal se dividió. ¿Pero por qué se dividió? Bueno, porque algunos liberales no estaban de acuerdo con la reelección de Benito Juárez. Esto es en cuanto a lo político. También en cuanto a lo político,
Otra dificultad fue que como Juárez reorganizó su gabinete e incluyó a militares, Porfirio Díaz fue uno de los que protestó porque no lo incluyeron y él había participado contra la guerra del imperio de Maximiliano. Por lo tanto, fue el primero que protestó porque no lo habían incluido y habían incluido a otros militares conservadores. La tercera dificultad en cuanto a lo político fue que algunos militares se inconformaron porque Benito Juárez les quitó el control, porque Benito Juárez les quitó los privilegios. Ese fue otro conflicto, otra dificultad que tuvo en su gobierno. Y en cuanto a lo económico, la dificultad máxima que tuvo el gobierno de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada fue que la situación económica de nuestro país se agravó. ¿Por qué? Porque había falta de recursos para saldar las deudas que nuestro país tenía. Ante todas estas dificultades, tanto Sebastián Lerdo de Tejada como Benito Juárez decidieron tomar ciertas medidas para impulsar la economía de nuestro país, para poder obtener esos recursos. En total fueron 4 medidas que se tomaron. La primera fue reactivar la agricultura. ¿Qué fue reactivar la agricultura? Reactivar toda la producción agrícola. La segunda fue fomentar la industria. La tercera fue construir ferrocarriles. Esto para mejorar la comunicación de nuestro país, tanto la exportación como la importación de productos. Y la última, que es la cuarta medida que se tomó, fue reorganizar la hacienda pública. Con todas estas medidas que les acabo de mencionar, ambos querían conseguir recursos para nuestro país, así como también mejorar la situación económica, beneficiar a toda la población de nuestro país y mejorar la comunicación con el extranjero mediante la realización de ferrocarriles. Pero estas medidas no fueron funcionales. ¿Esto por qué? ¿Por qué no funcionaron estas medidas o por qué los planes de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada no pudieron realizarse como ellos querían? Bueno, esto debido a la falta de recursos, a las rebeliones que tuvieron los campesinos para que se les regresaran las tierras que se les habían quitado, debido a la inseguridad que había en nuestro país, así como también debido a la gran influencia que tenían algunos jefes militares en el gobierno. Por ese motivo, los planes de Sebastián Lerdo de Tejada y de Juárez de reactivar la economía de nuestro país no fueron funcionales. Como ven ustedes, la situación de nuestro país no mejoraba en esta época. Al contrario, la economía era mala, así como también la inseguridad se desarrollaba más y más y más. Todo esto se fue acumulando debido a todas las guerras que fueron pasando por nuestro país hasta este entonces de la República Restaurada. Recuerden que se le llamó así porque se volvió a restablecer el gobierno republicano en nuestro país y fue en esta fecha que yo les mostré aquí. Bueno, niños, voy a pasar a mostrarles la actividad que ustedes tienen que realizar, ¿sale? Hay que estar concentrados. Para la realización de esta actividad, te puedes apoyar en tu libro de historia, página 61, o en la información que te proporcioné anteriormente en el video. Vas a leer cada una de las afirmaciones que se te muestran a continuación y vas a colocar una V si la consideras verdadera y una F si la consideras falsa. Tienes que leer de manera concentrada y comprender cada una de las afirmaciones. Son 8 en total. Tómate el tiempo que tú necesites para la realización de esta actividad. Una vez terminada, pasaremos a la número 3. Bueno, niños, vamos a iniciar con tu actividad número 3. ¿Ok? Bien, vamos a necesitar para esta actividad tu libro de historia, así como también la guía. Vamos a trabajar con el mismo tema de la actividad número 2, pero esta vez vamos a realizarlo en la guía. El tema que trabajamos fue República Restaurada. Hay que recordar los puntos importantes de este tema. Si no los recuerdas, yo te los voy a volver a explicar. Hay que poner mucha atención porque con esta explicación de este tema vas a poder tú realizar la actividad en tu guía sobre la República Restaurada. ¿Sale? Bueno, una vez que Benito Juárez y su ejército liberal derrotaron el imperio de Maximiliano, el gobierno republicano se volvió a restablecer en todo el país.
A eso se le conoce como República Restaurada, que el gobierno se volvió a establecer, el gobierno republicano y el gobierno liberal. En julio de 1867, la capital de México recibió triunfante a Benito Juárez luego de derrotar al imperio de Maximiliano. Esta victoria de los liberales permitió que la república se restableciera. A este periodo, que fue entre 1867 y 1876, se le conoce como República Restaurada. ¿Por qué se le conoce República Restaurada? Porque el gobierno republicano se volvió a establecer en nuestro país. Y fue entre los años 1867 y 1876 cuando se le llamó República Restaurada por este motivo. Pero tantos años de guerra debido a la Guerra de Reforma, a la guerra con el imperio de Maximiliano, provocó que el gobierno de Benito Juárez y su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, tuvieran diferentes dificultades, tanto económicas como políticas. Pero ¿cuáles fueron estas dificultades? En total fueron 4 dificultades muy marcadas que tuvieron en su gobierno. La primera fue que el Partido Liberal se dividió. ¿Pero por qué se dividió? Bueno, porque algunos liberales no estaban de acuerdo con la reelección de Benito Juárez. Esto es en cuanto a lo político. También en cuanto a lo político, otra dificultad fue que como Juárez reorganizó su gabinete e incluyó a militares, Porfirio Díaz fue uno de los que protestó porque no lo incluyeron y él había participado contra la guerra del imperio de Maximiliano. Por lo tanto, fue el primero que protestó porque no lo habían incluido y habían incluido a otros militares conservadores. La tercera dificultad en cuanto a lo político fue que algunos militares se inconformaron porque Benito Juárez les quitó el control, porque Benito Juárez les quitó los privilegios. Ese fue otro conflicto, otra dificultad que tuvo en su gobierno. Y en cuanto a lo económico, la dificultad máxima que tuvo el gobierno de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada fue que la situación económica de nuestro país se agravó. ¿Por qué? Porque había falta de recursos para saldar las deudas que nuestro país tenía. Ante todas estas dificultades, tanto Sebastián Lerdo de Tejada como Benito Juárez decidieron tomar ciertas medidas para impulsar la economía de nuestro país, para poder obtener esos recursos. En total fueron 4 medidas que se tomaron. La primera fue reactivar la agricultura. ¿Qué fue reactivar la agricultura? Reactivar toda la producción agrícola. La segunda fue fomentar la industria. La tercera fue construir ferrocarriles. Esto para mejorar la comunicación de nuestro país, tanto la exportación como la importación de productos. Y la última, que es la cuarta medida que se tomó, fue reorganizar la hacienda pública. Con todas estas medidas que les acabo de mencionar, ambos querían conseguir recursos para nuestro país, así como también mejorar la situación económica, beneficiar a toda la población de nuestro país y mejorar la comunicación con el extranjero mediante la realización de ferrocarriles. Pero estas medidas no fueron funcionales. ¿Esto por qué? ¿Por qué no funcionaron estas medidas o por qué los planes de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada no pudieron realizarse como ellos querían? Bueno, esto debido a la falta de recursos, a las rebeliones que tuvieron los campesinos para que se les regresaran las tierras que se les habían quitado, debido a la inseguridad que había en nuestro país, así como también debido a la gran influencia que tenían algunos jefes militares en el gobierno. Por ese motivo, los planes de Sebastián Lerdo de Tejada y de Juárez de reactivar la economía de nuestro país no fueron funcionales. La situación de nuestro país no mejoraba en esta época. Al contrario, la economía era mala, así como también la inseguridad se desarrollaba más y más y más. Todo esto se fue acumulando debido a todas las guerras que fueron pasando por nuestro país hasta este entonces de la República Restaurada. Bueno, niños, voy a pasar a mostrarles la actividad que ustedes tienen que realizar. Hay que estar concentrados. Para realizar esta actividad, te vas a ubicar en tu guía Aplicados, página 263, y puedes apoyarte en la información del video o en tu libro de historia, página 61. En el punto número 1 vas a encerrar
las dificultades a las que se enfrentaron el gobierno de Juárez y Lerdo de Tejada durante la República restaurada. En el punto número 2 vas a leer el esquema y vas a responder por qué son útiles las medidas que el gobierno tomó para fortalecer la economía. Tómate el tiempo que tú necesites para que realices esta última actividad. Muy bien, niños, han llegado al final de sus clases. Muchas felicidades. Bien, niños, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, así como también me siento muy feliz de que me hayas acompañado hasta aquí. Espero mis explicaciones te sirvan para que puedas realizar tus actividades. Deseo que tengas un excelente día. De todo corazón espero tu familia y tú se encuentren muy bien. Cuídense mucho. Si van a salir por alguna circunstancia, tomen todas las medidas necesarias para que cuiden a su familia y su salud. Deseo verlos muy pronto de manera presencial, así que cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Bye.